Atrapado en lo tremendo, el sistema de conocimiento de Carlos Castaneda, por Juan Morales Martín. Hoy te presento el capítulo número 30, noviembre de 1994. Otra vez Castaneda, en Madrid. En octubre de 1994 viajé a Madrid y me entrevisté como era mi costumbre, con el psicólogo y la psicóloga. Me contaron que tenían la sensación, en su viaje a México del reciente verano, de estar solos. La amistad de los componentes del grupo ya no contaba para nada. Solo había un interés común y nada más. La periodista parecía ser la elegida, y era la única a quien recibía Fausto, uno de los privilegiados del Nahual Carlos Castaneda en México. Qué casualidad que tanto Fausto como la periodista fueran gerifaltes de grandes grupos editoriales. Pensábamos todos. Ahora, a Maleni había que llamarla Marcela, porque el Nahual lo había dicho, y Maleni solo atendía a la periodista. Al volver a Tula, donde encontraron la iglesia, no dieron ni con el cuadro que había allí, ni con el hotel que también estaba en el momento de la sagrada excursión de los 20, sino con otro panorama distinto. Fausto les confirmó efectivamente que el grupo de los privilegiados 20 que el Nahual Castaneda llevó a otro mundo sin que se enteraran habían sido ellos. Un tal Luis, funcionario de España en Bruselas, había roto la confidencialidad de los elusivos brujos de Castaneda y tenía localizado el apartado de correos de ellos en Los Ángeles, localizados a los camareros de las hamburgueserías donde iban con frecuencia los brujos. Y vio a Kyle, y vio a Tico, la hija de Florinda, y él, muy Luis, impertinente, como buen español, se le acercó, y Tico tuvo que advertirle que ni se atreviera a tocarla. Recordamos que, en el año que conocimos a Castaneda, había un tal Emilito, un amigo de Barcelona, que había llegado a México en busca de Castaneda, y tras encontrarse con él, tal fue el pavor que lo embargó, que no quiso ni volver en el mismo avión que el Nahual. En esa ocasión de diciembre de 1991, en que Castaneda vino a España, Emilito tomó otro avión distinto y pagó otro pasaje. En México estuvo enseñando karate a 2 policías de un pueblo de Sonora, pero de algo se enteró allá que lo volvió paranoico. Hablaba de que Castaneda se había comido, literalmente, a su hija, rumor que se extendía siempre por los metideros de los distintos grupos que han conocido a los brujos. Ya lo había advertido Jacobo Grinberg a través de don Rodolfo. Sin embargo, la hija de Castaneda estaba viva e impartiendo seminarios. Si es que era su hija. Lo cierto es que Milito perdió la razón. Vio venir a Castaneda en Barcelona hacia él, como un fantasma, y en el mismo momento hubo un accidente de coche y un transeúnte murió. Zurita era otro de los mexicanos misteriosos, que unos decían que trabajaba para el gobierno, como agente secreto, otros que era un charlatán, y otros que tenía un dominio de las masas bastante eficaz. Castaneda no quería verlo cerca suyo, pues había dado con su paradero varias veces de manera impertinente. Era Zurita, amigo del librero, y había estado en Las Palmas, en el círculo mercantil, donde ante una audiencia de cientos de personas lloró y emocionó a casi todos los presentes en la presentación de un sanador. Ese verano, informó Zurita que ya había leído el manuscrito del libro inédito y de próxima aparición de Carol Tix. Si aquello era cierto, no sabíamos cómo lo había conseguido. Cuando que los brujos se movían en el más estricto secreto, también se corrió la voz de que Zurita conocía a otro Nahual, de la libertad total, cuyo paradero mantenía en secreto.
Asimismo, surgió ese verano el rumor de que el nagual no volvería por México, porque había algo de orden personal que se lo impedía. La psicóloga me hacía ver que Castaneda no perdía el tiempo en convencer a nadie, que si alguien se ponía hosco, él desaparecía, que él no admitía sino energías que no le fueran a la contra. En México, todos los que constituían un grupo de seguidores de Castaneda estaban separados, enfadados. Ya no existía el ambiente de camaradería que encontramos hacía 2 años. El psicólogo me contó otro rumor, que Castaneda estaba una vez con Fausto, en un no recuerdo dónde, y el rostro de uno de los presentes empezó a transformarse hasta que apareció Zuleika, una de las brujas, y Castaneda salió aventado, huyendo. Antonio Caram fue llamado a Los Ángeles después de la conferencia de Casa Tíbet del verano de 1993 y les contaba al psicólogo y a la psicóloga que había experimentado allí un continuo estrés en la actitud de los brujos. Opinaba Caram que el camino espiritual es más tranquilizante, más pacífico, y no se trata de estar continuamente alerta, de una manera casi patológica. Castaneda le pidió a Caram que se quedara, pero Caram le contestó que él tenía mujer y 2 hijos que cuidar, y rechazó la invitación. Las llamadas a Caram se pararon desde entonces. El 8 y 9 de noviembre de 1994 fuimos, de nuevo, advertidos de que Carlos Castaneda volvía en secreto a Madrid. La profesora de preescolar y yo partimos hacia allá. En esta recepción había un nutrido grupo de propios y de extraños, invitados por la periodista y la fotógrafa, que eran entonces las anfitrionas oficiales de Castaneda en España. Nos reunimos todos en La Sace, un restaurante en las afueras de Madrid. Estaban presentes 2 periodistas ovnílogos y esoterólogos, Javier Sierra y Manuel Carballal, además de otras personas, y un elemento que aseguró a Castaneda que él tenía más de 3 puntas en su cuerpo energético y que veía mejor que Castaneda. Pasó como cuando Emilio Fiel, frente a Castaneda, a los ingenuos forofos de su sistema mágico de conocimiento les da por ver más que el propio Castaneda. Se ponen nerviosos y si no les hace caso, gritan. Tienen muy bien asumidos los conceptos inventados por Castaneda y se los discuten sin ambajes a su propio inventor. El nagual, que llegó impecablemente vestido, con buen aspecto, dijo varias cosas. Me acuerdo de las siguientes. Don Juan decía que la humanidad es una suma de humanos que van en un río de mierda, y la mierda es calientita. Cuando viene el nagual y saca a uno de la mierda y lo limpia, le da frío, y entonces, después de que se va el nagual, se tiran de nuevo a la caca, para volver a estar calientitos. Atención. Narró Castaneda que Carol Tix se fue a suicidar y se le cayó el transmisor de velocidades del coche antes de topar contra el muro con el que se quería estrellar. Intentó esto porque estuvo 3 meses buscando al nagual cuando volvió del otro mundo y no lo encontraba, hasta que se tropezaron en una conferencia en la librería Phoenix de Santa Mónica, en Los Ángeles. Un segundo de silencio interno, 2 segundos, al cabo de 1 año, 3 segundos, y entonces la línea del medio cuerpo se abre, y vemos el infinito que, entonces, sabemos que está ahí, desde siempre. Dijo Castaneda. Carol Tix y el desafiante de la muerte, que está dentro de ella, o es ella, se dieron cuenta de casualidad de que el ojo de Carol tumba cuando el nagual estuvo tratándose con ella, con acupuntura, y se quedó gangoso. Castaneda pensó que era una embolia,
pero resultó ser que lo tumbó. Ahora tumba con los dos ojos, y antes tumbaba solo con el izquierdo. El desafiante de la muerte, internado como inquilino en Carol Tix, la Naguala, puede tumbar a un hombre a 4 metros de distancia. Recordé lo que me había pasado cuando le vi el ojo a la bruja Carol Tix en diciembre de 1991, y me abrazó diciéndome: ¡Hola, Ezequiel! Me caí a los pocos minutos en la clase de tensegridad, y la fiebre me subió a 40 grados. Perdí el sentido, me vi en un túnel, y 20,000 pensamientos me acosaron a la vez. Fue importante para mí la manifestación de Castaneda en el Hotel Zurbano cuando fuimos a aprender tensegridad, según la cual en 1991 se le encendió el dedo gordo del pie mientras estaba en la bañera. Pensó Castaneda en un principio que se trataba de una luz que procedía de la ventana, pero cuando se dio cuenta de que no, de que era el incendio que comenzaba para que el cuerpo posteriormente tomara camino al otro mundo, el inicio del fuego interno, se asustó, salió corriendo y gritando, y se le pasó. A Florinda también le ocurrió el mismo suceso en 2 ocasiones. No terminaba yo de entender. Si conseguir la libertad total se trataba de incendiarse desde dentro y desaparecer, el por qué salían corriendo cuando el fueguillo les empezaba por el dedo gordo, en lugar de ver venir el infinito, de frente con alegría trascendente. En el turno de preguntas, el autoproclamado supernagual que habían invitado a la reunión le porfió a Castaneda quién era el que tenía más puntas energéticas. Castaneda parecía abordado de manera impertinente por aquel joven y yo, ante el caso, para quitar hierro a la falta de respeto del supernagual con Castaneda, opté por preguntarle a Castaneda que cuánto había que recapitular al día. Lo que quieras, aunque sea 1 minuto. Lo que hay que hacer es que sea todos los días, persistentemente. Hazlo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Hazlo como quieras, pero hazlo todos los días. Manuel Carballal o Javier Sierra, uno de los dos, que habían leído El arte de ensoñar de Carlos Castaneda y habían captado que, por su forma y por la fenomenología, la llamada hija de Castaneda parecía ser un ente sobrevenido de otro mundo, como en los casos de abducciones extraterrestres. Le preguntaron que qué opinaba de los UFOs o de los ovnis. ¿Qué qué? ¿Que qué piensa de los ovnis? No sé qué es eso. Creo que Carballal y Sierra pensaron que el nagual estaba senil. El nagual, como siempre, pasaba de todo. El nagual Castaneda prometió volver. Ya sabíamos qué hacer con su promesa. A la salida, me abrazó fuertemente y me dijo que yo estaba muy bien, que tenía muchísimo mejor aspecto que en México, que siguiera así. Por contra, a la profesora de preescolar casi no la reconoció, después de tanta camaradería que había tenido con ella en México. La tensegridad que enseñó la enseñó en el Hotel Zurbano, pero al biólogo madrileño lo penó. No podía acudir. Lo encajó bien el biólogo madrileño, que era gran persona y muy humilde. Le propuse hacer un club de expulsados, pues algo tendríamos en común después de mis propios episodios en Tula y en la primera vez de Madrid, episodios en los cuales siempre quedé apartado del grupo. Entre los ejercicios que enseñaba el nagual, había uno que, según nos decía, descubrieron los brujos cuando imitaban a los voladores, los seres que nos chupan la conciencia, y que en Tula se tiran desde la iglesia a la pirámide, desde la pirámide al cerro, y del cerro al infinito. Los naguales van a Tula, dijo Castaneda, porque es un lugar lleno de voladores chupones,
y ahí se entrenan en lo que han de hacer para no ser chupados. Es como entrenar con el peligro. Miraba para el nahual Castaneda, 70 y pico años encima, y brincaba violentamente más que todos nosotros con aquellos ejercicios. En un momento se agachó. Su mirada lateral era fantasmal. Había tomado un aspecto zoomorfo, con ojos de negritud profunda. Era un brujo en su hábitat. Castaneda explicó otra vez que lo de la bolita de luz en el ñoño gordo del pie le había pasado en el Hotel Cristina de México, y jamás se le ocurrió volver por ese lugar. Nos dijo que tal cosa pasó en el año de 1991. Pero recordé que la profesora de preescolar lo había llamado allí en 1992, cuando Maleni le había facilitado el teléfono para preguntarle si vendría a Madrid. Nos mintió una vez más. Nos dijo que Tycho Brahe había muerto del riñón, reventado de no orinar, porque solo atendía a sus descubrimientos. El profesor, que estaba presente en esa reunión, y yo nos miramos extrañados. Nos dijo después que Unamuno había fallecido de septicemia. Nos volvimos a mirar, partidos de la risa. El profesor y yo. Castaneda nos mentía. Todo era una sucesión de patrañas con ciertos datos. La cuestión parecía ser una continua provocación de la disonancia cognitiva, en la que los datos no tenían que ver si eran fieles o no. Castaneda dijo que la recapitulación y la tensegridad es algo para abrirnos al camino de lo abstracto, que no tiene que ser necesariamente el de don Juan Matus, camino que él sigue, solo porque fue él que le tocó. Nos comparó a un ejemplo. Un gato quiere ir por sus propios medios, de Los Ángeles hasta la Baja California. Es casi imposible hacerlo para un hombre a pie, pero vamos a imaginar que el gato lo logra. Pues bien, esa es nuestra tarea. ¿Y luego qué? Pues que después de que, tras tantos sufrimientos, llegamos a la Baja California, no sabremos qué va a pasar. La tarea del brujo es navegar. El profesor quedó impactado con esta esperanza casi nula de la tarea del brujo. El último episodio de esta visita del Nahual a Madrid fue simpático. La profesora de preescolar mantenía un cierto entente con la periodista y la fotógrafa. En uno de los descansos, la profesora de preescolar y nosotros comentamos que el Nahual se quejaba de que su plan estaba fracasando porque no había encontrado a nadie, ni a un solo dispuesto a seguirle. Todos comentamos aquella frase como crucial, dado que todos entendimos que no había nadie realmente dispuesto a seguirle literalmente a Los Ángeles, a ejecutar punto por punto sus enseñanzas. El Nahual estaba solo y nosotros le habíamos fallado. Y hay que tener en cuenta una cosa. No habíamos entendido mal, ni siquiera estábamos haciendo una interpretación sesgada de su queja. El Nahual, ciertamente, había dado a entender eso. Otra cosa es que su intención no fuera esa, sino la de enseñarnos, con una metáfora, lo malos que éramos todos, y lo abandonado que lo habíamos dejado. Pero en este caso, las cosas como son, o el Nahual no sabía expresarse con claridad, o no le interesaba hacerlo. La cuestión estaba en que todos, tras haber estado años siguiendo su rastro, nos encontrábamos dispuestos a tirar la casa por la ventana por el Nahual, a seguirle al fin del mundo si hacía falta, concretamente la profesora de preescolar, que era funcionaria de enseñanza y había llegado allí con un permiso. Estaba dispuesta a no volver a Las Palmas, ni siquiera a buscar dinero para el viaje, sino sencillamente pretendía abordar al Nahual y mostrarle qué clase de discípulos tenía que ya se iban con lo puesto al día siguiente si hacía falta. La psicóloga,
el psicólogo, el biólogo madrileño, el biólogo catalán, la profesora del conservatorio, el marido de la profesora del conservatorio, el profesor y yo montamos inmediatamente un ejército para ir a Los Ángeles a vivir la vera del Nagual y salvar su plan, dispuestos a pasar por todo tipo de prueba bruja que nos tocara sufrir o gozar. El marido de la profesora del conservatorio, alguien más que no recuerdo, y yo planteamos, para subsistir, por si no se nos materializaba el dinero desde la segunda atención, abrir una tienda de jamón de jabugo, que por entonces era una mercancía que se estaba recibiendo con interés en Estados Unidos de América. Pero voilà, allí faltaba alguien, la periodista y la fotógrafa, y justamente ellas eran las sabias, a quienes el Nagual les daba información privilegiada, al menos privilegiada para nosotros. Fuimos pues a buscarlas y a plantearles nuestra disposición a salvar el plan del Nagual, a quien todos los seguidores del mundo habían dejado solo. La periodista y la fotógrafa nos miraron como si fuéramos idiotas, y poco menos nos mandaron a tomar vientos. Nos enfadamos, les pedimos explicaciones, y ellas, por toda respuesta, enseñaban una sonrisita displiciente como de aquel que está en el ajo, y se lo está demostrando al que no lo está. Más nos enardecíamos, así que decidimos actuar por nuestra cuenta. Solo se atrevió a decírselo al Nagual la profesora del conservatorio, y claro, se llevó un chasco. Pero al menos vivimos una tarde en la que, si al Nagual le hubiera apetecido, le habríamos entregado nuestra vida incondicionalmente. Entonces recordé el episodio de Perla. Había dejado su hogar. El Nagual le preguntó que por qué había hecho aquello. Ella le recordó que él se lo había dicho, y el Nagual le dijo: ¿Quién te dijo nada de eso, pendeja? Y recordé también el episodio de Maleni. Entendió esta joven que el Nagual le había dicho que dejara a su hija. Maleni la dejó al cuidado de su familia, para vivir sola como una bruja. Al final, el Nagual le dijo que se dejara de boberías y de pendejadas, que él no le había dicho nada de eso. Pero analicemos los hechos. Todo lector de las historias de Castaneda sabe que en sus libros se muestran cosas como la de que doña Soledad fue a matar a su hijo y fue a matar al propio Castaneda, a fin de apropiarse de sus energías. Y a lo largo de los libros de Castaneda, se muestra que la brujería es el ejercicio de la no compasión que luego Castaneda explica que se trata de no compasión con uno mismo. Lo cierto es que Castaneda se expresaba equívocamente. Castaneda expresaba un mensaje, la gente hacía locuras, y luego, cuando iban a ofrecérselas, él decía que quién les había mandado a hacer pendejadas. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Información basura en el mundo de Castaneda.